1. Orígenes en Hierápolis y traslado a Roma. Epicteto nació alrededor del año 50 d.C. en la ciudad de Hierápolis, Frigia, actual Turquía, dentro de la condición de la esclavitud, lo que marcó su destino con la privación de derechos y autonomía desde el inicio. Su propietario fue Epafrodito, un poderoso liberto que había servido al emperador Nerón. Esta relación de servidumbre fue la que, paradójicamente, facilitó su traslado forzado a la capital imperial, Roma. La infancia de Epicteto estuvo dominada por la falta de control sobre su destino, una experiencia que más tarde transformaría en doctrina. Las adversidades y las posibles secuelas físicas como una cojera, resultado de maltratos o una condición de nacimiento, cimentaron su convicción de que la libertad no reside en el cuerpo, sino en la fuerza inexpugnable de la mente. En Roma tuvo un contacto indirecto con el estoicismo, que le ofreció la primera herramienta práctica para lidiar con su realidad, la aceptación de lo inevitable y el enfoque en la actitud interna como lo único verdaderamente bajo su control. Este contraste entre su origen esclavo y su profunda búsqueda de respuestas preparó el terreno para su futura sabiduría. 2. Esclavitud en Roma y el concepto de libertad interior. La vida de Epicteto en Roma, cerca de los círculos de poder a través de Epafrodito, le proporcionó una visión privilegiada de la vida imperial. Observó una profunda contradicción. Los hombres libres y poderosos, senadores, élites, vivían a menudo como esclavos de sus propias pasiones, ambiciones, miedos y deseos de reconocimiento, sumidos en una ansiedad constante. Para Epicteto, estos individuos eran, de hecho, los verdaderos prisioneros del espíritu. Esta observación fue clave para su redefinición de la esclavitud, concluyendo que la atadura física era menos devastadora que la esclavitud del alma. Bajo la amenaza constante y la falta de control externo, Epicteto descubrió un territorio inviolable, su mente y su capacidad de juicio. Se dedicó a cultivar una disciplina interior rigurosa, aprendiendo a concentrar su energía únicamente en lo que dependía de su propio discernimiento. Esta práctica constante de distinguir entre lo controlable y lo incontrolable no solo le permitió sobrevivir y resistir, sino que se convirtió en el pilar fundamental de todo su sistema filosófico. 3. Aprendizaje con Musonio Rufo. Un punto de inflexión decisivo en la formación intelectual de Epicteto fue la oportunidad de estudiar con Musonio Rufo, uno de los filósofos estoicos más respetados de su época, conocido por su estricta coherencia entre teoría y práctica. Musonio abogaba por una filosofía práctica entendida como un modo de vida, bios. Él consideraba las adversidades, pobreza, dolor e incluso el exilio, como campos de entrenamiento moral esenciales para ejercitar la virtud. Epicteto absorbió intensamente la metodología de Musonio, que buscaba moldear el carácter, ethos. Las lecciones exigían autocontrol, frugalidad y resistencia moral, resonando profundamente con la experiencia vital del esclavo. Musonio también defendía la universalidad de la razón, insistiendo en que la virtud y la capacidad de filosofar estaban disponibles para todos, independientemente de su condición social o género. Al introducirlo en la tradición estoica, Musonio enseñó a Epicteto que la filosofía era un arte de curar el alma, una medicina que fortalece el espíritu contra los males inevitables de la existencia. En esta escuela, Epicteto adquirió la claridad conceptual que luego desarrollaría en su noción de progairesis. 4. Libertad interior y la progairesis. El concepto filosófico central y más original de Epicteto es la progairesis, que se traduce como la facultad de elección racional o la voluntad moral. Para Epicteto,
Esta era la única posesión verdaderamente inalienable e invencible del ser humano. La prochairesis no es la capacidad de elegir los eventos externos, sino la facultad de elegir la actitud, el juicio y la interpretación que se les otorga a esos eventos. La prochairesis fundamenta la gran distinción de Epicteto: lo que está en nuestro poder bajo la prochairesis, nuestras opiniones, impulsos, deseos, aversiones y juicios. Es el único lugar donde debemos ejercer disciplina. Lo que no está en nuestro poder: cuerpo, posesiones, reputación, salud y las acciones de los demás. Esto debe ser aceptado con serenidad. Al concentrarse en lo controlable y aceptar lo incontrolable, el individuo logra la libertad interior y la serenidad. Epicteto utilizó la prochairesis para subvertir radicalmente los valores sociales. La verdadera tragedia no era la pérdida de bienes o la tortura, sino la entrega del dominio sobre el propio juicio a las circunstancias. Esta certeza sentó las bases de una responsabilidad personal absoluta y de una invulnerabilidad moral, constituyendo el núcleo más duradero de su enseñanza. 5. Destierro y camino a Nicópolis. En el año 93-3 d.C., el emperador Domiciano, por temor a que el pensamiento crítico menoscabara su autoridad, decretó la expulsión de todos los filósofos de Roma. Epicteto, para entonces ya un maestro reconocido, fue incluido en el edicto. Este evento, que podría haber sido un desastre, se convirtió para Epicteto en una prueba de fuego de su propia filosofía. En lugar de lamentarse, aplicó la prochairesis, interpretando el exilio no como una injusticia, sino como una nueva tarea o un movimiento ordenado por el destino. Cosmos. Se estableció en Nicópolis, una ciudad fundada por Augusto en la región de Epiro, Grecia. Lejos de las intrigas y la represión de Roma, Nicópolis le proporcionó un entorno de relativa calma y aislamiento, ideal para la enseñanza. Lo que fue un castigo se transformó en una victoria silenciosa. Lejos de ser silenciado, Epicteto fundó una escuela estable, atrayendo discípulos de todo el imperio. Su actitud de serenidad inquebrantable frente a la adversidad demostró la fuerza práctica de su pensamiento, consolidando su reputación no solo como teórico, sino como un ejemplo vivo de la sabiduría estoica. 6. La escuela de Nicópolis y Arriano. En Nicópolis, Epicteto se consolidó como maestro y estableció una escuela que solía describir metafóricamente como un iatreion, una clínica o sanatorio del alma. Su objetivo principal no era la erudición, sino la transformación radical del carácter de sus alumnos, curándolos de las enfermedades, de las pasiones y los juicios falsos. Su método era intensamente dialógico, socrático y confrontacional, desafiando a los discípulos a examinar la coherencia entre sus principios y sus vidas. La preservación y la trascendencia del pensamiento de Epicteto se deben por completo a su discípulo más destacado, Flavio Arriano. Arriano, un joven de la élite romana con una formación excelente, actuó como secretario y amanuense, registrando meticulosamente las conversaciones y clases de su maestro. De este trabajo surgieron las dos obras que conservamos: las disertaciones, diatribae, que mantienen el detalle y el tono de sus lecciones, y el manual Enquiridión, una concisa destilación de los principios esenciales para su uso ético diario. La escuela se centraba en las tres áreas estoicas de práctica: la disciplina del deseo, aceptación y serenidad, la disciplina del impulso a la acción, cumplimiento de deberes, y la disciplina del asentimiento, mantener el juicio correcto, evitando las creencias falsas. Gracias a Arriano, la voz de Epicteto, el antiguo esclavo, se eternizó como una guía práctica fundamental para la libertad interior. Capítulo 7. El método de enseñanza y las diatribae.
Discursos. El método pedagógico de Epicteto en Nicópolis era profundamente socrático y práctico. Su escuela no se concebía como un centro de teoría académica, sino como una clínica médica para el alma. Ia Treion. El objetivo principal no era dictar qué pensar, sino enseñar cómo pensar para lograr la serenidad, ataraxia y la verdadera libertad interior. Estilo y confrontación. Epicteto enseñaba mediante diálogos directos y confrontacionales. Interpelaba a los estudiantes con preguntas incisivas, buscando exponer sus inconsistencias morales y los juicios falsos, creencias irracionales, que les causaban sufrimiento. Buscaba impactar al alumno para provocar un despertar hacia la verdadera naturaleza de la virtud. Las tres áreas de estudio, topoi. Su instrucción se estructuraba en torno a los tres pilares prácticos del estoicismo: disciplina del deseo y la aversión. Aprender a desear solo aquello que es alcanzable, la virtud, y a evitar solo lo que es evitable, el vicio, aceptando todo lo demás, lo que no depende de nosotros, con ecuanimidad. Disciplina del impulso a la acción, actuar siempre conforme al deber, katekon, y la justicia, cumpliendo con las obligaciones sociales y manteniendo la integridad personal. Disciplina del asentimiento, juicio. Entrenar la mente para no dar consentimiento sin catátesis a impresiones engañosas, como la idea de que la riqueza o la fama son bienes supremos que garantizan la felicidad. Las disertaciones, diatribai. Esta obra, fielmente registrada por Arriano, es el testimonio más veraz de su estilo. Captura la fuerza, el humor y la pasión de Epicteto, mostrando las discusiones detalladas y la aplicación cotidiana de su filosofía. No son ensayos formales, sino transcripciones vibrantes de sus clases. Capítulo 8. La influencia de Arriano y el Enquiridión. Manual. La inmortalización de las palabras de Epicteto se debe exclusivamente a su discípulo Flavio Arriano, un aristócrata romano que más tarde alcanzaría el cargo de historiador y gobernador provincial. Arriano fungió como su amanuense, secretario y editor. El rol de Arriano, Epicteto, siguiendo la tradición socrática, nunca escribió nada personalmente, pues creía que la filosofía debía transmitirse de manera oral. Arriano aseguró que sus lecciones fueran preservadas, salvándolas del destino de otros maestros cuya sabiduría oral se perdió. El Enquiridión Manual. Además de las extensas disertaciones, Arriano compiló esta obra concisa, una guía de bolsillo con los principios estoicos esenciales para la vida diaria. El Enquiridión es una destilación de la gran distinción, iniciando con la célebre frase: algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Este libro se convirtió en el texto estoico más leído e influyente de la posteridad, actuando como un vademecum para el autodominio ético. Legado literario. El estilo de las disertaciones, lleno de observaciones cotidianas y anécdotas, hizo de Epicteto uno de los estoicos más accesibles y prácticos, contrastando con el tono más político de Séneca o la complejidad teórica de Crisipo. Capítulo 9. La filosofía como modo de vida y la figura del cínico ideal. Epicteto enfatizó repetidamente que la filosofía no era una ocupación académica, una erudición o un pasatiempo, sino un compromiso total con la transformación personal y moral. El filósofo como atleta espiritual. Él veía al filósofo como un atleta o un soldado que se somete a un entrenamiento riguroso, ejercicios espirituales como la meditación y el autoexamen, para fortalecer la projairesis, voluntad moral. La vida en sí misma era el campo de pruebas. El cínico ideal. Epicteto admiraba y utilizaba la figura del filósofo cínico, como Diógenes, como un modelo de libertad extrema y autosuficiencia.
El verdadero cínico era visto como un mensajero enviado por los dioses que vivía sin posesiones, sin miedo y sin dependencia de nada externo, dedicándose a criticar los errores de la sociedad. Esta figura representaba la cúspide de su filosofía, un hombre cuya felicidad es totalmente invulnerable a las circunstancias externas. Su propia vida austera en Nicópolis, vivía con lo mínimo e incluso adoptó a un niño abandonado, sirvió como ejemplo vivo de su exigencia moral. Capítulo 10. Epicteto y el imperio, Trajano y Adriano. Tras el destierro impuesto por Domiciano, capítulo 5, la posición de los filósofos mejoró notablemente bajo los emperadores posteriores, lo que demuestra el impacto perdurable que Epicteto había logrado. Relaciones con el poder. Bajo el emperador Trajano y de forma aún más notable, Adriano, un gran entusiasta de la cultura griega, Epicteto fue readmitido tácitamente en la esfera de influencia imperial. Aunque nunca regresó a vivir a Roma, gozó de un período de relativa paz y reconocimiento. Adriano y la filosofía. La tradición histórica señala que el emperador Adriano, quien visitó Grecia con frecuencia y era conocido por su erudición, mantuvo correspondencia o contacto con Epicteto. Esta relación sugiere el inmenso respeto que el filósofo de Nicópolis había ganado, transformando la persecución anterior en una forma de influencia moral. El legado para Marco Aurelio. La influencia más significativa vendría después. El emperador Marco Aurelio, una de las figuras más poderosas de la historia, estudió los escritos de Epicteto, probablemente el Enquiridión, en su juventud, y los citó profusamente en sus famosas meditaciones. Este hecho consolidó el estatus de Epicteto, mostrando que su filosofía de la libertad interior era aplicable y esencial incluso para quien ostentaba el poder absoluto sobre el mundo conocido. Capítulo 11. Muerte y legado eterno. Los detalles sobre los últimos años y la muerte de Epicteto son escasos, pero su legado es claro y universal. Últimos años. Epicteto vivió en Nicópolis hasta una edad avanzada, manteniendo su estilo de vida de extrema simplicidad. Aunque la fecha exacta de su muerte no se conoce con certeza, se cree que ocurrió alrededor del año 135 d.C., durante el reinado de Adriano. Sencillez personal. Los relatos sugieren que, incluso después de convertirse en un maestro famoso e influyente, mantuvo la pobreza voluntaria, viviendo en una cabaña modesta, utilizando muebles mínimos y sin ningún tipo de lujos. Tras su muerte, se cuenta que uno de los pocos bienes encontrados en su posesión era una lámpara de hierro, que se convirtió en un símbolo de su austeridad y sencillez. Legado de la libertad interior. El legado más grande de Epicteto es la certeza de que la felicidad reside únicamente en la projairesis, nuestra voluntad moral. Su vida, que fue de esclavo cojo a consejero espiritual de emperadores, es el ejemplo definitivo de que la dignidad humana y la paz del alma son inmunes a la tiranía, la pobreza o la enfermedad. Su voz, preservada por Adriano, sigue siendo la fuente más práctica e inspiradora del estoicismo para el hombre moderno.